¿Qué tal, amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, un servidor Carlos Cabrera, como siempre. Les agradezco su sintonía, agradezco que puedan participar, agradezco que nosotros todos, los habitantes de este gran país, podamos demostrar que podemos expresarnos libremente, por más que quieren controlarnos, por más que presidentes nuevos o presidente medio fuera de control quiera coartar esas libertades, vamos nosotros como ente, como pueblo, a ejercitar libremente el derecho que nos da la Constitución de este país en la primera enmienda de expresarnos con libertad. Así que vamos a expresarnos, y si usted tiene que hablar del tema que sea, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que está en el tapete en el día de hoy, un tema que tiene el gobierno al borde de ser cerrado, porque el DACA es el tema más importante del presupuesto, por el cual, si no llega a un acuerdo respecto a DACA, respecto al famoso muro que el hombre número 45 quiere, y respecto a más fondos para los militares, entonces posiblemente en el día de mañana se cierra el gobierno de los Estados Unidos. Como siempre, recordarle a ustedes que estamos en todos los canales de cable. Hoy, jueves, a las 8 de la noche en vivo, estamos sencillamente en Spectrum, canal 34, en RCN, canal 82, Verizon Fios, canal 33, y a través del internet, mnn.org, haciendo clic en el canal 1, hoy, ¿verdad? Sin embargo, los domingos a las 8 de la mañana, igual, por los 3 compañías de cable, pero por diferentes canales. En Spectrum, canal 67, RCN, canal 85, Verizon Fios, canal 36. Y en el internet, mnn.org, pero haciendo clic en el canal 4. Los jueves a las 8 de la noche en el 1, los domingos a las 8 de la mañana en el 4. Así que ahí están, y pueden buscarnos también en YouTube, Punto de Vista con Carlos Cabrera. Mis amigos, yo quiero, antes de entrar al tema, el tema de DACA, que vamos a estar hablando con nuestra invitada, yo quiero decirle, hablar de un tema que me llama muchísimo la atención. Y algo que vi en el día de ayer, y esto viene a comprobar muchas de mis dudas, porque hay como una tendencia a nivel internacional de querer eliminar la gente, de que haya menos gente en el mundo. Y a veces dirá la gente que Carlos es medio loco, pero yo, algo anda raro, porque yo estoy mirando como no había tanta crisis de salud a nivel mundial décadas pasadas, no había tantas enfermedades, tanto autismo para los niños, no había tanto cáncer. Pero parece ser que nos están, de diferente manera, quieren eliminar la población. Porque nada más y nada menos, yo me quedé atónito al ver la información de nada más y nada menos que la secretaria general del Fondo Monetario Internacional diciendo que nuestros viejitos están durando demasiado. Y como están durando demasiado, están sencillamente creando un problema económico global y que hay que hacer algo ya. Y al mismo tiempo veo a Rajoy, el presidente español, diciendo que los pensionistas están viviendo demasiado tiempo y viviendo demasiado bien hasta ahora. Estamos hablando, señor, que el Fondo Monetario Internacional, el que controla y asesora a todos los países del mundo, está diciendo que se puede producir una crisis económica global si nuestros ancianos siguen viviendo demasiado tiempo. Pero con razón es que nuestra gente está yendo, señores, a los hospitales, y de repente con una gripecita se nos van y nos están bombardeando con alimentos genéticamente
modificado y nos están bombardeando, enseñándonos que lo que encanta es bueno, esa comida rápida que anda por ahí, sabrá Dios de qué la hacen. Vamos a ver brevemente un análisis al respecto de la expresión y el enunciado de la secretaria general del FMI. Noticias al momento, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Si usted quiere estar bien informado, suscríbase para que tenga acceso a estas y otras noticias al momento. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo ya. Christiane Lerch, directora general del Fondo Monetario Internacional. La señora Lerch nació en París, Francia, el 1 de enero de 1956 y ostenta 4 títulos universitarios, incluida una maestría en ciencias económicas. Como estudiante y profesional hizo sus primeras prácticas en Estados Unidos y Francia, destacándose posteriormente en su carrera, hasta llegar a ocupar la jefatura de 3 ministerios en su país como miembro de la Unión Popular en Francia, el partido conservador que apoyó las candidaturas de los presidentes Chirac y Sarkozy. Christiane tiene plena capacidad como mujer política, abogada y economista para escoger qué pensar y saber qué decir. No se trata pues de alguien que por ignorancia pueda afirmar algo sin medir las consecuencias de sus palabras, y tiene evidentemente muy claros los alcances del poder que han depositado en sus manos. Desde 2011 y después del escándalo neoyorquino de su predecesor en el cargo, Dominic Strauss, Christiane Lerch es la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional, gigantesca identidad financiera cuyos propósitos iniciales han cambiado, acentuando su intervención principalmente en políticas internas de naciones y territorios pobres. Se dice, por ejemplo, que las estrategias antinatales y los movimientos pro aborto han sido apadrinados por el mismo Fondo Monetario Internacional. De ser cierto lo anterior, estaríamos ante una poda demográfica en los dos lados de punta, matando a los bebés no nacidos por un lado y eliminando a los ancianos por el otro. La señora Lerch ha dicho categóricamente: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Pero no especifica, aunque sí aboga por una reducción de las prestaciones y un aumento en el número de los años de servicio para obtener una. Al escuchar estas frases surge una serie de comentarios para la señora Lerch, quien está por cumplir 60 años de edad y va entrando a la tercera edad. O sea que no es precisamente una persona joven para salvarse de la poda que ella misma receta. Sus palabras suenan a que hay que eliminar, donde existan las prestaciones sociales, la educación, alimentación y un lecho confortable a los ciudadanos que contribuyeron a construir el mundo en el que nosotros vivimos y donde se ha prosperado. Desgraciadamente, suena también en algunos oídos como que hay que eliminar a los ancianos físicamente. ¿Cuál es la edad apropiada según su punto de vista para que los ancianos abandonen este mundo y dejen de ser un riesgo para la economía global? ¿Cómo le diría usted a sus padres cuál es la hora para que se marchen de este planeta? ¿Sería capaz de insinuar esto a gobernantes que sean longevos como lo fue Fidel Castro y otros colegas suyos? Esperamos que los asesores del Fondo Monetario Internacional no se hayan inspirado en aquella película protagonizada por Charlton Heston en 1973, en la que mataban a los ancianos para utilizar sus restos como materia prima y comida para personas que sobrevivían. Pues así es, esta señora de nacionalidad francesa, directora y gerente del Fondo Monetario Internacional, Christiane Lerch, dice que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global y que tenemos que hacer algo ya. No sabemos si su expresión fue literal, si hay que eliminar a los ancianos físicamente o qué habría que hacer con ellos. La señora no ha salido a dar otra declaración. Usted tiene la mejor opinión. Si le gustó este video, suscríbase. Esto es Noticias al Momento. Yo soy Juan José Márquez. Adiós. Realmente, señores, tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿verdad? No hay que pensar como yo, como decía
Frida Kahlo, sencillamente pensemos. Ahora yo estoy entendiendo por qué es que no quieren que tengamos acceso a los seguros médicos, no quieren ponernos difícil que podamos tener mejores programas de salud, mejores programas de educación, mejores programas de alimentación. Lamentablemente, señores, tal como decía Juan Bosch, el famoso estadista y político dominicano, decía, hay que aprender a desconfiar. El arte de desconfiar es muy importante y ahora tenemos nosotros, con este tipo de expresiones de un organismo internacional importante, aprender a desconfiar y cuidarnos. En la continuidad del espacio, vamos nuevamente, como siempre, en su segmento de cada tercera semana del mes, a la abogada Raquel Batista, con la cual vamos a cumplir una promesa que el mes pasado dijimos que teníamos que hablar de DACA. Pero qué casualidad que DACA está en la actualidad en boga, porque es el tema más importante ahora mismo, yo diría, de las últimas noticias de esta semana completita. Sí, bienvenida, sí. Abogada. Gracias, Carlos, por la invitación siempre. Pues sí, esta semana es una súper importante para la ley de DACA. Recuérdense que en septiembre del año pasado, el presidente Trump decidió de terminar con el programa de DACA. DACA le da el derecho a jóvenes que llegaron aquí con su mamá, su papá, la mayoría por la frontera, otros que se han quedado aquí indocumentados, para poder ponerse en el paso para conseguir su residencia. Pues le da la autorización del trabajo y el permiso como para estar aquí y para ya empezar ese proceso. Pero el presidente Trump lo terminó. Bueno, hay varios casos legales y en esta semana salió en California, en el circuito 9, que un juez dijo que Trump no puede terminar con ese programa hasta que el proceso legislativo termina. Pues ahora mismo DACA está fijo otra vez. Eso quiere decir que todas las personas, por ejemplo, que se le vencieron ya después del 6 de septiembre, y las personas también que se le van a vencer en los próximos 6 meses, pueden solicitar y renovar su DACA. Pues rápido ya que la persona tienen que hacerlo, porque el presidente Trump ya anunció que ellos van a tratar de quitar eso y van a poner el caso otra vez. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque vimos que cuando Trump tomó la decisión ejecutiva, ¿verdad?, de eliminar a DACA, muchísima gente no había solicitado su proceso de renovar el permiso de DACA. Pero una vez que haberlo hecho, ya estaba eliminado, ellos no podían hacerlo. Ahora tienen la oportunidad porque un juez federal ha determinado que el presidente no tenía derecho a eliminar y afectar a tanta gente. Exacto. Y lo que quiere decir, tal como usted acaba de decir, ¿verdad?, que las personas que estaban impedidas por esa decisión del presidente tiene la oportunidad ahora de ir y renovar a DACA. Y eso es nada más las personas que tienen DACA. Nadie puede inscribirse. Nadie se puede inscribir en este momento. Por la decisión del presidente de que no puede funcionar DACA. Exacto. Pero es para proteger a esas personas que estaban bajo DACA que el juez ha determinado esto. Otro escenario, abogada Raquel Batista. El presidente ha dicho en el día de ayer que o sus departamentos de justicia, que va a apelar a la Suprema Corte para contrarrestar la decisión del juez federal. Sí. En ese caso, ¿debería la gente andar rápido en caso de que se vea rápido? A veces los casos de la Suprema duran tiempo, pero cuando es por razones políticas y ahora mismo controladas
por el Partido Republicano, puede ser que aceleren la decisión. Sí, yo pienso que las personas que ya deben de ir a hacer su renovación inmediatamente, lo que ellos puedan hacer, hacerlo de una vez, que encuentran una organización sin fines de lucro, encuentran un abogado, aunque ellos tengan que pagar, pero haga el trabajo ya, porque uno no sabe cuándo la Corte Suprema va a considerar ese caso y si ellos lo van a hacer de una vez. Como es el caso, ¿verdad?, de los países que fueron vetados para venir a Estados Unidos. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que el juez no tenía derecho a bloquear al presidente vetando esos países, y ahora la Suprema Corte decidió rápidamente que ya esos países nuevamente están vetados. Sí. O sea, que sería la misma suerte que pasaría con el caso DACA si la Suprema Corte decida de manera rápida. No, y además de eso tenemos el proceso político donde se está considerando lo que va a pasar con la ley de DACA. Pues como tenemos estas dos cosas que están pasando urgentemente, me imagino que la Corte Suprema lo va a tomar de una vez. Raquel, el presidente dijo, pero el presidente dice y no dice. El presidente dijo cuando eliminó a DACA que le iba a dar al Poder Legislativo, que era donde supuestamente debió hacerse, y que inclusive citó a Obama diciendo que Obama iba a hacer eso temporario, pero que tiene que ser una decisión del Congreso. Cuando el presidente dijo, le voy a dar hasta marzo para hacer lo que vayan a hacer con DACA, ¿cómo se puede interpretar esa decisión? Cuando dice, yo lo voy a dar hasta marzo, ¿podría ser que él tomara otra decisión? ¿O bueno, cómo se interpreta legalmente? Bueno, el problema es cuáles son los poderes del presidente, ¿verdad? Eso es una de las cuestiones en la Constitución, y dónde cae inmigración, ¿verdad? Inmigración es una de estas áreas que cae en los dos, en el presidente y en el Congreso. No es algo nada más para el Congreso, que cuando pasó lo del orden con DACA, el presidente sí tenía el derecho de hacer ese orden ejecutivo y por eso él lo hizo. Lo que pasa ya es lo que vaya a pasar políticamente y gente en contra de ese acto, pero en sí el presidente sí tiene ese poder, y sí, Donald Trump sí tiene el poder de poder poner otro tipo de orden ejecutivo cuando tiene que ver con aspectos de inmigración. Pero en general, para mirar la ley de inmigración en su visión grande, es algo que se tiene que considerar en el Congreso. Pues por eso vemos a los jóvenes de DACA en Washington, D.C., demandando lo que ellos le dicen un clean DACA, que nada más sea una ley, nada más específicamente en DACA, que se enfoca en DACA, que no sea también para encontrar más razones para poder deportar a la persona, para poner la pared entre México y los Estados Unidos, para poner más dinero en seguridad y cosas así. Ellos quieren nada más y nosotros queremos nada más que sea DACA. Lamentablemente, este tema, un tema que de manera impresionante, la población de Estados Unidos apoya en más de un 80% que se busque una solución con estos muchachos que llegaron jovencitos, que llegaron niños y vinieron con los padres, sea que se quedaron después de la visa, que vinieron por la frontera, por las razones que fuera, pero llegaron como niños dependientes de sus padres que llegaron indocumentados. Ellos no eran ni siquiera conscientes de lo que había pasado. Por eso, no importa de qué grupo étnico, de qué nacionalidad tú eres, 80% de la población de Estados Unidos está a favor de que haya una solución para DACA. Sin embargo, DACA está en este momento prisionero de la politiquería. ¿Qué usted considera que puede ocurrir? Sobre todo en el día de hoy. El día de hoy y mañana es vital, porque a las 12 de la noche de mañana, si no hay una solución del presupuesto, el gobierno quedará cerrado.
Y en este caso, el tema principal es DACA, que tal como usted ha dicho, la gente de DACA quiere un DACA limpio, pero el presidente también quiere un presupuesto limpio. No quiere que le metan a DACA, no quiere que le metan... Lo que sí quiere en el presupuesto es incluir el muro, e incluir el presupuesto para los militares, pero no quiere incluir a DACA. Dice que eso debe ser limpio, pero cada una de las partes lo quiere limpio. Y lo quiere, como dicen los muchachos, ¿verdad? Quiere un DACA limpio, sin politiquería y sin otros temas, porque es vital que afecta a 800,000. ¿Qué pueden esperar la gente de DACA y sus familiares? Bueno, lo que ocurre también es que hay otros temas de inmigración que está en la mesa. Por ejemplo, ellos quieren quitar el proceso de poder hacer peticiones familiares. Ya ellos quieren quitar esa manera de la persona poder llegar. Yo pienso, de verdad, yo ni sé qué es lo que va a pasar entre hoy y mañana. Y siento que van a cerrar el gobierno. Para mí yo siento que va a cerrar por lo menos 2 o 3 días. Pero lo bueno es que tenemos a favor para nuestra comunidad es que las personas pueden renovar. Y pienso que eso es lo más importante, que la gente llegan a sus centros comunitarios, a los abogados que saben hacer este trabajo y que hagan su renovación inmediatamente. Con DACA vienen otras raíces del problema, ¿verdad? Porque muchos de los padres de DACA son indocumentados. Y muchos de la gente que tiene este problema migratorio, tenemos por ejemplo los TPS, tenemos a Honduras, tenemos a El Salvador, a Haití, a Nicaragua, a muchísimos otros países. ¿Qué impacto puede tener la decisión del presidente de no aprobar y no continuar con el TPS? Bueno, tenemos 18 meses. Va a acabar en el 2019. Para El Salvador va a ser el 9 de septiembre y para Haití va a ser el 22 de julio. Pienso que las personas deben de ir inmediatamente y hacer una consulta con un abogado para tratar y asesorar a ver si ellos tienen otras maneras de poder ajustar su estatus a poder estar aquí legalmente. Lamentablemente, si esa persona no tiene otros recursos, ellos van a caer a no tener documentos. En el día de hoy, yo estaba caminando por una de las calles de Nueva York y una persona dijo, yo siempre veo tu programa y como tú hablas de cosas, yo tengo TPS de El Salvador. Y ella dice que está confundida. Entonces, fuera bueno que usted dé una explicación a la gente. Ella está confundida creyendo que ella va a estar indocumentada, que ella tiene un trabajo, que es legal, que paga impuestos. Es bueno explicarle a la gente que eso no es inmediatamente, que el presidente ya cerró y no aprobó el TPS para El Salvador y otras naciones. Es bueno que usted explique un poquito más, porque ella estaba muy preocupada en el día de hoy. Sí, como yo le estaba diciendo, ellos le hicieron como que ellos dicen cuando a guerra avisada no mata soldado. Si lo mata por descuidado. Bueno, es un aviso diciéndole que sí va a terminar, pero va a terminar en 1 año y medio, ¿verdad? Que va a ser para El Salvador el 9 de septiembre 2019 y para Haití el 22 de julio 2019. Que quiere decir que la persona todavía tienen toda su autorización de trabajo, todavía tienen su estatus hasta esa fecha. Hasta esa fecha. Pues ellos tienen que encontrar la manera o ver si ellos pueden conseguir, sea lo que le dicen un non-immigrant visa, como una visa, ellos sean estudiantes, visitantes, turistas, si ellos pueden ajustar a través de su trabajo por su empleador, si ellos pueden ajustar a través de su familia en alguna manera. A veces, por ejemplo, alguna persona sí han viajado durante el tiempo que tiene su TPS. Si una persona ha sido inspeccionado y vamos a decir tú estás casado con un ciudadano, esa persona puede ajustar su estatus y hacerse residente. ¿Qué quiere decir? Si hay maneras, lo importante es llegar a algún sitio para poder saber cómo se puede hacer.
Entonces, si no hay esas avenidas, ¿verdad? Porque inclusive una de las defensas de la Casa Blanca era eso. O sea, no quiere decir que están deportados ya, pero hay que buscar esas avenidas, sea que se casó o que su hijo es ciudadano, que nació aquí, porque muchísima gente de TPS tuvieron hijos y hasta nietos. Sí, sí. Entonces, pero también mucha gente, bueno, puede ser que en una familia hay gente de TPS y DACA también. Sí, también, ¿verdad? Pues, Entonces, pues se puede... En ese caso, ¿cuáles serían los efectos para esa gente? Pues esa gente que paga impuestos ahora mismo. Sí. Y tienen trabajos legales ahora sí. mismo. Bueno, entonces, definitivamente la consecuencia sería, si llegan alrededor de menos de 2 años, cuando termine DACA, entonces esa gente pierde el trabajo, ya no puede contribuir más a los impuestos. Todo eso es posible. Y por eso tanta gente tiene mucho miedo de lo que viene, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estaba viendo en mi Facebook un amigo mío, Roberto Lobato, que él trabajado mucho en la comunidad salvadoreña, y a él le da una lástima bien grande. Él hasta estaba enseñando fotos de cuando ellos estaban peleando para el TPS, para conseguir el TPS, y la comunidad salvadoreña es una de las más grandes que recibe el TPS, más de 200,000 personas o más tiene el TPS. Pues ellos tienen miedo porque, por ejemplo, en ciudades como Washington, D.C., donde hay muchas personas de El Salvador que viven y trabajan y hacen de todo ahí, ellos se imaginan que ya Washington, D.C. y algunos de los vecindarios van a estar cerrados, que ya no, esas comunidades no van a estar ahí. Entonces, lo que quiere decir, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos habla de que quiere buscar la solución o buscar la salida del problema. O sea, lo que ha sido a través de los años es, tenemos un gran problema, tenemos un gran desorden en el aspecto de que hay alrededor de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Hay que buscar una solución a eso. De manera directa, el presidente de Estados Unidos sencillamente está incrementando la cantidad de personas que van a agregarse a esos 11 millones, porque no va a ser tan fácil llevar. Si tú me estás hablando que en Haití hay como más de 200,000 personas con el TPS, más de 200,000 con El Salvador, más de 200,000 en Honduras. Bueno, el presidente está claro. Yo pienso que él quiere sacar a las comunidades inmigrantes. Ya hemos visto en esto, por ejemplo, con lo que está pasando con las 2 personas que ha estado mucho en la noticia, Ravi Ragbeer y Jean Montrevel. Son 2 personas que han llevado una batalla para tratar de quedarse aquí, que ya tenían órdenes de deportaciones, fueron a chequearse en donde inmigración y se lo llevaron para Miami y ya deportaron a Jean Montrevel, lo deportaron a él hace 2 días. Sí. Al otro señor no sé todavía qué es lo que le ha pasado a él. Yo pienso que ya lo volvieron para acá, para Nueva York. Yo sé que están peleando el caso de él. Y sobre todo es un ataque directo porque ha sido un activista que ha sido la voz cantante y ha sido, mire, todo este proceso ha sido lamentable. Yo empecé a hacer este tipo de trabajo hace ya más de 10 años, 15 años, haciendo trabajo de inmigración, y todavía hasta esta fecha no se ha visto una ley comprensiva que de verdad puede ayudar a nuestra comunidad. Y cuando llegaron esos momentos que se podía hacer algo, siempre hubo un problema, siempre hubo algo y se cayó todo. Y yo siempre digo, yo me recuerdo de cuando yo vi al senador Kennedy hablar sobre esto, ya él se murió, pero él lo dijo, va a tomar por lo menos 20 años para nuestra comunidad ver una ley de inmigración justa, que quiere decir no va a ser como hasta el 2024. Y lamentablemente tenemos que pasar por esto, tenemos que seguir luchando, peleando, hablando con nuestros vecinos, a salir a votar y hacer todo el trabajo para tratar de llegar a ese momento donde podemos cambiar la ley. Pero
En este momento lo importante es para aquellas personas, otra vez, que pueden hacer su DACA, que renovan de una vez, y que esa persona, por ejemplo, de TPS, que tratan de conseguir información sobre su caso y a ver cuáles son las diferentes estrategias que ellos pueden tomar. Definitivamente, así que estamos todos preocupados por DACA, el país entero está preocupado por DACA y sencillamente, independientemente de que el presidente 45 de los Estados Unidos quiere hacer América grande, como dice él, ¿verdad? América va a ser más pequeña, América está más en descrédito, América no es, lo que estamos viviendo no son los valores de América, sobre todo con esto. Entonces estamos hablando, cuando todos estos países de TPS, estamos hablando de más de 1 millón de personas que participan directamente en la economía de este país. ¿Y cuántos aviones, trenes, barcos, botes o lo que sea van a sacar esa gente? ¿Y para dónde van esa gente? Esta gente viven aquí, tienen sus hijos, sus mujeres. Si tienen que esconderse en una cueva, se van a esconder. Entonces vamos atrás, como decía la abogada, ¿verdad? Cuando está McCain y el senador Kennedy, mira, ya había un acuerdo bipartidista y estamos sencillamente yendo hacia atrás. Abogada, muchas gracias. Será pues el próximo mes cuando tenemos otro tema importante para nuestra comunidad. Siempre un placer. A ustedes, vamos ahora a Opina con Data y luego estaremos hablando con la Federación de Profesores de Puerto Rico. Opina con Datos, ahí. Hola, Marcial Pineda con ustedes y esto es Opina con Datos. Hoy tenemos una pregunta directamente desde Cartagena, Colombia. En el mismo lugar sigue Cartagena, no causó el efecto que imaginaste. No causó el efecto que imaginaste. No. Jefe, estamos grabando. Oh, mala mía. Pues bien, la pregunta viene desde Colombia y la plantea la compañera Esther Castillo. Ella pregunta lo siguiente: ¿por qué hay fecha de expiración en las botellas de agua? ¿Es que acaso el agua expira? Muy buena pregunta, Esther. Te diremos que a pesar de que el agua no contiene proteínas ni azúcares que los microbios puedan consumir y dañar, si alguna vez has dejado un vaso de agua a la intemperie de un día para otro, puede que al tomarla hayas sentido un sabor algo extraño. Expuesta al aire, el agua absorbe una pequeña cantidad de CO2 y aproximadamente un 0.02 de este se convierte en ácido carbónico. Esto hace que el pH del agua baje y así cambie su sabor. Sin embargo, esto no significa que el agua esté dañada. Lo que sí puede ser dañino son los microbios, algas y hasta larvas de mosquitos que pueden haber penetrado en el agua por haberla dejado destapada. Y lo que es peor aún, considera la cantidad de polvo que está volando en tu casa. En un contenedor destapado, parte de este polvo termina acumulándose en el agua, lo que también contribuye a su cambio de sabor y posibles enfermedades. De todos modos, esta agua puede descontaminarse con tan solo hervirla o usando algunos cloros. Hoy día, si se almacena bien, el agua puede durar una eternidad sin peligro de contaminarse. Las botellas de agua son de hecho uno de los contenedores más seguros. No obstante, estas deben guardarse en algún lugar donde no le dé la luz del sol directamente, ya que algunas están hechas de un plástico que contiene bisfenolo, un químico que está correlacionado con algunos tipos de cáncer. Fuera de esto, Esther, no tienes por qué preocuparte por las fechas de expiración en la botella de agua. Esto nació de una ley en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, pero no tiene ningún sustento científico. Francisco, ponme esa salsita ahí otra vez en lo que yo me bebo esta agüita. En el mismo lugar sigue Cartagena. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. Mis amigos, en la continuidad de Punto de Vista, hoy vamos a estar hablando con nuestros hermanos puertorriqueños que están aquí nada más que en la meca de Puerto Rico, de la ciudad de Nueva York, el barrio donde producimos este programa. Y qué bueno que hablar con una representante de una entidad muy importante en Puerto Rico, que es la Federación de Profesores de Puerto Rico. La presidenta de esta federación es Mercedes Martínez Padilla. Bienvenido
a Punto de Vista. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades en estos nuevos años. Ay, gracias igualmente. Gracias. Y un saludo a todos los profesores de Puerto Rico. Gracias. Sí. Señora presidenta de la Federación, ¿qué le trae por la ciudad de Nueva York, esta capital del mundo? Pues mira, alguien me decía ayer que Nueva York es el municipio extendido más grande de Puerto Rico, porque tenemos, son de broma, Sí, sí. muchos puertorriqueños acá en la diáspora. Y pues el grupo A Call to Action en Puerto Rico nos hizo una invitación para discutir lo que está ocurriendo en nuestro país con la educación pública, previo, durante y posterior al paso del huracán María. Y estamos en diferentes foros participando, conversando con los compañeros de la diáspora que han sido sumamente solidarios con nosotros y estamos en una misma lucha defendiendo la educación pública, así que nos trae eso por acá. Qué bueno, ¿verdad? Y tenemos un bien común, nosotros como organización aquí, porque hemos hecho, yo no sé cuántas otras actividades hemos hecho nosotros a través de Puerto Rico, marcha, inclusive el día pasado hubo hasta una procesión y traímos a los organizadores de la procesión, vamos a hacer una procesión hasta allá, hasta downtown, para llamar la atención. Llamamos gente que fueron a Washington, D.C., vinieron a hablar con nosotros para buscar fondos para Puerto Rico, sobre todo en este bochinche que tienen los políticos de Estados Unidos en el día de hoy y de mañana, producto del presupuesto que posiblemente se va a cerrar el gobierno en el día de mañana. Y yo decía en esas oportunidades que todos nosotros, los que hemos venido de cualquier rincón del mundo, los latinoamericanos que hemos llegado aquí a los Estados Unidos, estamos en deuda con Puerto Rico, porque Puerto Rico fue quien nos abrió la puerta a nosotros los latinoamericanos en esta gran nación, sea donde sea, en Nueva York, en Chicago, donde sea, porque Puerto Rico nos enseñó a trabajar las bodegas, nos enseñó a trabajar los taxis, nos enseñó a cómo trabajar en la factoría. Sencillamente estamos en deuda con Puerto Rico y ante esta gran catástrofe que ha vivido Puerto Rico, yo debo decirle a usted en nombre de este canal y en nombre de nuestro programa y nuestra directora ejecutiva Zenaida Méndez, ustedes pueden contar con este programa como suyo. Gracias. Porque ha sido una gran crisis para nuestros hermanos puertorriqueños ante este gran problema. ¿De qué manera ha impactado esta serie de catástrofes naturales, de huracanes, ha impactado el trabajo de ustedes y el proceso educativo de los estudiantes de Puerto Rico? Pues mira, el catástrofe del huracán María fue un huracán categoría 5, el más fuerte en más de 100 años de historia de nuestro país, el más fuerte que he vivido yo en los 39 años que tengo, ¿verdad?, viviendo en mi isla. Y no solamente afectó el sistema educativo, sino afectó a toda la población, a todos los servicios públicos, a todos los servicios privados. Fue una gran devastación. Sin embargo, el huracán lo que sacó a la luz, a relucir, fue obviamente el proceso colonial, el yugo colonial, ¿verdad?, bajo el cual está sometido Puerto Rico. Expuso claramente el alto nivel de pobreza de nuestra gente, que salió a relucir tras el paso del huracán, pero eran problemas que teníamos previos. Sacó a relucir la negligencia crasa del gobierno colonial de Puerto Rico con su ciudadanía, la falta de atención, de ayuda, de todos los servicios esenciales. Y en el ámbito educativo significó y representó el cierre de 1.100 escuelas, muchas de las cuales estuvieron habilitadas tan solo 2 semanas pasado el huracán, gracias a las maestras puertorriqueñas, que su mayoría, ¿verdad?, el magisterio, un 85% del magisterio en Puerto Rico está compuesto por mujeres. A esas maestras y esos maestros que se enrollaron las mangas y acondicionaron las escuelas, que removieron los escombros, que recortaron los árboles, que pusieron las escuelas al día, pero el Departamento de Educación y el gobierno de turno se empecinó en negarle ese derecho a la educación a nuestros niños. Por lo tanto, el huracán lo que trató de adelantar fue una agenda privatizadora, una agenda neoliberal de cierre de escuelas en nuestro país, que no pudieron lograr gracias a
la Federación de Maestros y sobre todo a nuestras madres, a nuestras comunidades que lucharon posterior al huracán para mantener viva, ¿verdad?, la educación pública y las escuelas abiertas para nuestros niños y nuestras niñas. ¿Verdad? Abre usted, ¿verdad?, la idea de que, y hemos estado hablando de esto muchísimas veces y hemos visto inclusive los análisis fuera de la politiquería, de la politiquería bipartidista de aquí, que al final son responsables ambos de todas las crisis que está viviendo Puerto Rico y nosotros mismos como nación aquí. Y hemos visto inclusive alternativas y alternativas hasta sospechosas cuando mucho antes de los huracanes ya Puerto Rico tenía una lucha, y una lucha por eso, porque la manera que ha sido afectada económicamente, no solamente por los gobiernos de Estados Unidos, pero también por las corporaciones que se han aprovechado de Estados Unidos. En ese tenor, ¿cuál ha sido la lucha de su federación en Puerto Rico respecto a todo eso, antes y después de los desastres naturales? Pues mire, el presidente Barack Obama aprobó la ley promesa que señaló a 7 dirigentes de la Junta de Control Fiscal, que es una junta dictatorial en nuestro país, no electa por los ciudadanos de Puerto Rico, que pretenden imponer mayores medidas de austeridad a toda la clase trabajadora para pagar una deuda de 72 billones de dólares que nosotros en la Federación entendemos que es ilegal, que no se debe pagar ni posponer el pago, no se debe pagar y punto, es ilegítima. Y en la Federación hemos llevado una campaña para el impago de la deuda, para que cesen y desistan, ¿verdad?, que el Acta Jones se derogue, para que la ayuda pueda llegar a nuestro país, no solamente una semana como ocurrió posterior al huracán. Estamos exigiendo a la misma vez que esa junta salga de nuestro país. Estamos exigiendo que los recortes que se están dando en nuestro país contra la ciudadanía, sobre nuestros niños, nuestras niñas y todos los servicios esenciales cesen. Por lo tanto, la Federación ha llevado una voz cantante en todo este asunto, depuso en las vistas públicas ante el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, señalando las propuestas de la clase trabajadora. Nosotros participamos y fuimos el primer sindicato en aprobar un paro el 1 de mayo, donde miles de trabajadores de nuestro país salieron a la calle a protestar precisamente contra estas medidas de austeridad. Estamos exigiendo el derecho a la autodeterminación de nuestra gente, ¿verdad? Los pueblos tienen derecho a ser libres, por lo tanto la Federación ha estado con los trabajadores luchando contra todas estas medidas de austeridad impuestas, contra la educación pública, contra la educación superior, junto a los estudiantes universitarios que han luchado por una universidad accesible para todos, quienes estuvieron en una huelga por más de 70 días, junto a los trabajadores de Lutier y todos los trabajadores en general de nuestro país, contra todas estas políticas capitalistas, neoliberales, coloniales, ¿verdad?, que han salido a relucir posterior al huracán, pero ya estaban ahí y es una lucha que llevamos muchos años dando. En este programa es abierto, la gente llama, hay una llamada, bienvenido a Punto de Vista, adelante. Sí, buenas. Buenas noches, Carlos, usted, bueno, feliz año nuevo, igual la señora que tiene a su lado izquierdo, doña Mercedes. Sí. Señora Mercedes, Sí. yo por años, por largos años, vengo yendo a los seres humanos buscando un culpable. Puerto Rico era colonia de España y después pasó a ser colonia de Estados Unidos en el 1898. Pero Puerto Rico es el único país del planeta Tierra que se le ha dado la oportunidad de libremente de votar por su independencia y votar apenas un 3%. Cataluña acaba de votar por su independencia y otro país de Europa. Es que no busquen culpables en su propio pueblo, que se ha recortado y se ha acostumbrado, como dice Jesús Moreno, al mantengo. Ese es un problema de ustedes, no de Estados Unidos, es de ustedes que le han dado la oportunidad de ser libre apenas un 3%. Y otra cosa, señor Cabrera, Sí. el Papa aboga por los inmigrantes, pero no le dice al presidente de Argentina que reciba 300,000 haitianos. Pasen buenas noches. Gracias. No, gracias por su participación. El pueblo puertorriqueño, me recuerdo a lo que dijo el televidente que acaba de llamar, a lo que dijo Donald Trump, que estábamos esperando que hicieran por nosotros en la isla, pero las imágenes de Puerto Rico y de los puertorriqueños hablan por sí solos.
El puertorriqueño es un pueblo resiliente, es un pueblo trabajador, que no depende de nadie ni de nada para salir adelante. Y en ese sentido, el puertorriqueño no está acostumbrado al mantengo. El mantengo que hay en Puerto Rico, que sí lo hay, es el mantengo a las grandes empresas, a las compañías foráneas, que ven en Puerto Rico precisamente un paraíso fiscal, donde apenas tributan un 4% si tributan algo, y lo reclaman aquí en Estados Unidos como crédito, cuando en Estados Unidos esas compañías pagan un 35% de impuestos. En Puerto Rico, por eso es que hay tantas compañías guisando y generando miles de millones de dólares, más de 3.500 millones de dólares anuales, explotando a la clase trabajadora puertorriqueña. En ese sentido, el pueblo puertorriqueño es un pueblo trabajador, es un pueblo resiliente, es un pueblo maravilloso que no vive del mantengo. Quienes sí viven del mantengo son los de cuello blanco, los empresarios, los millonarios que deben de salir de una vez de nuestro país. Y nosotros sí, fuimos una colonia de España casi por 500 años, desde el 1898. Lamentablemente somos colonia de Estados Unidos y tenemos derecho, como tienen derecho todos los pueblos del mundo, a exigir su autodeterminación, su libertad, y la libertad en el caso nuestro, ¿verdad?, como individuo, ¿verdad?, al socialismo, aspirar a un mundo mejor, equitativo para toda la clase trabajadora. Así que gracias por la llamada, pero pues y no es bueno concurro eso, con, ¿verdad?, con los planteamientos. que él sepa que ese mantengo no es tan simple como Claro. se ve, porque precisamente estábamos hablando anteriormente, ¿verdad?, cómo las corporaciones han exprimido, cómo el 1% de Estados Unidos se ha Claro. aprovechado del aspecto económico de Puerto Rico. Y Puerto Rico no es que se gastó el dinero, Puerto Rico fue estrangulado por el poder económico de los Estados Unidos. Y es inmoral, porque, es colonia. Entonces, si es colonia tuya, si es propiedad de los Estados Unidos y donde está la bandera flotante es allí también en Puerto Rico, ¿cómo vamos a tener un presidente que ante una catástrofe se hace de la vista gorda? Y por el contrario, en vez de ayudar, bloqueando. Hemos visto cómo en esta semana, inclusive FEMA acaba de decir que no va a dar préstamo a Puerto Rico. ¿Cómo es posible que estamos viendo que autobuses de trabajadores de aquí, de la ciudad de Nueva York, se fueron en esta semana, la semana pasada, a el Capitolio, a decirle al Congreso de Estados Unidos, apórtale la necesidad a Puerto Rico? Entonces, yo soy dueño de Puerto Rico cuando me da la gana, pero no para ser responsable. Yo creo que el presidente de Estados Unidos ha sido irresponsable respecto a la responsabilidad que le corresponde como presidente de todos los territorios de Estados Unidos, incluyendo esa colonia vergonzosa que la ONU ha rechazado por décadas constantemente, pero como él también es dueño de la ONU, se hace de la vista gorda. Y para edificación del amigo televidente y los demás, yo me gustaría que tú hablaras de lo que mencionaste acerca del Jones Act. ¿Qué es lo que, en manera simple, qué es lo que significa el Jones Act y cómo el Jones Act estrangula a Puerto Rico? Pues mira, precisamente el presidente Trump puso en una dispensa, podemos llamar así, pero solo por una semana, para que pudiésemos recibir, en el caso de Puerto Rico, ayuda solidaria internacional. Nosotros hemos tenido la dicha de que Venezuela, de que pueblos como Cuba hayan ofrecido alternativas concretas y ayuda solidaria al pueblo puertorriqueño que ha sido denegado por el gobierno de Estados Unidos y su presidente. Esa Act Jones prohíbe completamente el que Puerto Rico tenga el derecho a tener comercio con cualquier otro país que no sea Estados Unidos o cualquier otro país que no tenga una bandera estadounidense para llegar a nuestro país. Por ejemplo, el barco de Greenpeace no pudo llegar, tuvimos que esperar para que llegara porque tenía la bandera holandesa y no podía llegar al puerto puertorriqueño porque el Act Jones lo prohíbe. Ellos controlan qué entra a los puertos, ellos controlan qué sale de nuestros puertos, obviamente controlan también los ingresos que se generan millonarios de ese negocio. Por lo tanto, uno de los reclamos de la federación es que el Act Jones no se deje en hold como lo hicieron por un tiempo, que se elimine por completo. Lo que significa, si yo entiendo claro la idea, y para que los amigos televidentes también entiendan, cualquier mercancía, mercancía de donde venga de otro país, automóviles, maquinaria, tiene que llegar a territorio de los Estados Unidos. Sí.
y los impuestos de esas mercancías se quedan en Estados Unidos. Claro. Y lo que llega allí es sencillamente la mercancía sin lo que produce esa mercancía en impuestos. ¿Correcto? Correcto. ¿Sabes cómo se llama eso? Descaro, vergüenza. Eso es lo que se llama. Eso es lo que estamos hablando. Ese es el mantengo de que el amigo televidente está hablando. ¿Quién mantiene a quién? ¿Quién se está quedando con el impuesto de cada mercancía que va rumbo a Puerto Rico, pero tiene que entrar a territorios de Estados Unidos para quedarse con el dinero de esa mercancía y que solamente llegue la mercancía a Puerto Rico? Eso es vergonzoso e inmoral. Eso hasta Dios lo ve, hasta el Papa que él menciona allí, lo ve y lo ve con descaro. Sígueme hablando de qué manera el gobernador, el gobierno de Puerto Rico ha manejado esta situación y cómo acepta el pueblo su manejo. Pues mira, el pueblo puertorriqueño está bien defraudado, ¿verdad? Inclusive el gobernador de Puerto Rico no sacó tan siquiera el 50% de los votos de los electores totales de nuestro país. Apenas ganó con un 40% del total de la población. Por lo tanto, de entrada no era bien recibido porque sabía el pueblo puertorriqueño lo que se avecinaba. No lograron ni los números que se esperaban al llegar a la gobernanza. El pueblo está bien defraudado, el gobierno de Puerto Rico ha sido bien negligente y todo lo que se está logrando en Puerto Rico es precisamente por el pueblo puertorriqueño, por las organizaciones sin fines de lucro, por los trabajadores y las trabajadoras, porque precisamente el pueblo es quien está salvando al pueblo. FEMA es inexistente, hay más de 200,000 casas todavía que perdieron sus techos, muchas de ellas sin tan siquiera un toldo. Familias que no tienen electricidad al día de hoy porque no le siguen las recomendaciones al sindicato de trabajadores de energía eléctrica de nuestro país, el AUTIER. Por lo tanto, el pueblo ha fallado crasamente, le ha privado al pueblo su derecho a una vida digna. Aprobaron una reforma laboral y vemos ahora, tras el paso del huracán, cómo ha rebotado en la cara, implicando el despido de miles de trabajadores en nuestro país que han perdido sus hogares, ahora pierden sus empleos y el gobierno los empuja a la migración masiva que estamos viendo. Por lo tanto, en Puerto Rico, quien está trabajando, quien está luchando, quien está de pie y quien siempre ha estado de pie ha sido el pueblo puertorriqueño. Y a ese pueblo es al que le debemos todo el agradecimiento de todas las ayudas que están llegando, de todo el trabajo que se está haciendo, pero es precisamente el trabajo del pueblo. Hay otra llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, quería hacerle una pregunta a la señora Martínez, que por favor clarifique lo de las elecciones en Puerto Rico, porque ahorita el que habló dijo que Puerto Rico no ha votado por la independencia, pero no es tan fácil. El estatus de Puerto Rico no lo determinan las elecciones. Y si ella pudiera abundar sobre eso, se lo agradecería. Gracias. Sí. Pues mira, las elecciones en Puerto Rico son una farsa. Obviamente, al ser colonia, el Congreso de Estados Unidos dictamina lo que va a ocurrir en Puerto Rico. Votamos por quién va a manejar y administrar la colonia, pero realmente se obedece aquí a Washington. Ejemplo de eso es la ley promesa que le mencionaba ahorita, donde han señalado a 7 miembros de la Junta de Control Fiscal Dictatorial para mandatar en nuestro país las leyes que se van a aprobar, el presupuesto de nuestro país, yendo por encima de todas las decisiones de nuestra Cámara y nuestro Senado. Se ha tratado de hacer en nuestro país plebiscitos, pero sabemos, más allá de eso, que el Congreso de Estados Unidos le conviene mantener a Puerto Rico en este estatus de colonia porque le ha sacado mucho provecho. Obviamente el pueblo recurrirá a todos los medios a su alcance, en todos los foros, ¿verdad?, en todo tipo de lucha para lograr finalmente lo que es el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación. En ese sentido, el pueblo puertorriqueño ha ido por todos los canales, por todas las vías y no nos limitamos a un solo mecanismo de lucha para lograr nuestro objetivo. Aunque hay un plebiscito, definitivamente, aunque declaren la independencia, tiene que ser decidido por el Congreso de los Estados Unidos. A menos que el pueblo lo tome de su vela, como han pasado a través de la historia en los países, en muchos países de la historia, donde el pueblo se ha levantado a exigir lo que nos corresponde. ¿De qué manera serían impactados ustedes como Federación de Profesores de Puerto Rico en caso de que el presidente de Estados Unidos se salga con la suya con un proyecto de ley que tiene en el Congreso llamado Right to Work? Right to Work ahora mismo es
estado por estado, 28 de los 50 estados son right to work. Sin embargo, Trump quiere que sea nacional, right to work. ¿Cómo afectaría a su federación de profesores? Pues mira, Puerto Rico pudiese haber sido el plan piloto para el right to work, porque ya la Federación de Maestros de Puerto Rico tiene en la práctica lo que es el right to work. La Federación de Maestros fue el representante exclusivo de todo el magisterio puertorriqueño. En el año 2008 representábamos a cerca de 45,000 docentes de nuestro país, pero el derecho a unionarse venía con un amarre que era la prohibición de la huelga. Y cuando el gobierno privó a los maestros de su derecho a negociar un convenio colectivo justo, quería privatizar las escuelas, quería destruir la educación pública, la federación en una asamblea democrática determinó irse a la huelga y no te certificaron. Y los maestros y las maestras que están dentro de la unión pues pagan sus cuotas directos a la Federación de Maestros de manera voluntaria porque así lo quieren. Obviamente el presidente Trump viene con una idea fascista de destruir lo que es el derecho a los trabajadores a unionarse, ¿verdad? Y ni siquiera a poder recobrarle sus cuotas de las agencias de gobierno, y lo que viene es con un plan maquiavélico de destruir lo que son las uniones verdaderas. Hay uniones que son uniones burocráticas, que no son uniones corporativas, que van a tener que ponerse a trabajar si quieren el dinero, ¿verdad? Así que hay que verlo, tenemos mucho debate sobre ese issue, mucho debate actualmente, pero en el caso de la federación, ya en la práctica, hemos vivido lo que es el right to work, porque nuestra membresía está precisamente de esa manera. Están viviendo igual, ¿verdad? Lo que pasó con la local 100, la local número 100 de aquí, de los trabajadores de los trenes, del transporte, que fueron a la huelga y perdieron exactamente los mismos derechos. El presidente fue a la cárcel y tuvieron que pagar 4 millones de multa y no derecho a recibir los dues, las cuotas. Sí. Así que sería exactamente lo que ocurrió con ustedes, lo que pasó aquí también con el presidente de la local número 100. Y ahí es, señores, una prueba de que aquí todos los días nos repiten, de la misma manera que el presidente 45 pone a repetir las cosas, ¿verdad? Que aquí hay liberty and justice for all, libertad y justicia para todos. Y en la práctica ni hay libertad ni hay justicia. Por eso que tenemos que unirnos y luchar. Una vez más, le agradecemos grandemente que estén con nosotros. Gracias. Y nada, vamos a seguir apoyándonos mutuamente y que la mancomunidad, la unidad de los pueblos pueda hacer posible una mejor vida para Puerto Rico y apoyarlo a ustedes en este tiempo de crisis. Claro que sí. Sí. A ustedes, amigos televidentes, solamente me resta decirles gracias por estar ahí, gracias a MNN que hace posible este programa, Zenaida Méndez, directora ejecutiva, Dulce Mateo, nuestra coproductora, y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre. Les invito para que la próxima semana estén con nosotros y el domingo a las 8 de la mañana. Así que será pues hasta entonces.